Comenzamos de regreso, por supuesto, en Llibre Solidari de Carrer de Provenza en Barcelona. Pero desde Lima, por supuesto, el equipo de profesionales de COPE. Estamos de nuevo rodeados de solidaridad para remitirnos a la edición 16 de nuestro ciclo de entrevistas, que es un viaje al año 2010. A partir de aquí, todos los ganadores del premio COPE que voy a entrevistar, les cuento, son menores que yo. Suelto el dato para que se hagan una idea también del recorrido etario, además de temporal, que venimos haciendo aquí. Lo dicho, año 2010. El jurado para esta bienal lo conformó Américo Mudarra, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y Ricardo González Vigil, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, Gustavo Rodríguez, por el Ministerio de Cultura, que aquel 2010 fue instituido. También Edgardo Rivera Martínez, por la Academia Peruana de la Lengua, y Pedro Cateriano, por Petróleos del Perú. El ganador del COPE de Oro fue Daniel Amayo Magallanes, con su cuento Ayaymama. El COPE de Plata fue para Elmer López, mientras que el tercer lugar recayó en Iván Loyola. Ayaymama es un clamor de tintes legendarios, que Amayo Magallanes hace cuento, a partir de narrar el trágico devenir de un niño. El pequeño es castigado malamente por un ser sobrenatural que, antes, buscó poseer a su madre. Cuento brevísimo e intenso. Pero antes de entrar en materia de COPE, quiero hoy saludar y felicitar el Premio Nacional de Literatura en el Perú de este año 2020. En esta ocasión ha recaído en Teresa Ruiz Rosas, que ganó en novela, Victoria Guerrero Peirano en no ficción y Washington Córdoba en lenguas originarias. Desde Barcelona, un abrazo y mi reconocimiento a la obra de los tres mencionados. Pues bien, dicho esto, planteado esto, les cuento lo siguiente. Esta semana hemos intercambiado mensajes con Daniel Amayo, con quien seguramente compartí aulas en San Marcos. Nuestra vida estudiantil coincidió por algunos años, pero hace ya más de 3 lustros. No lo conozco personalmente, pero sí, eso dio oportunidad para investigarlo. Y aquí soltamos un video con vida y obra de nuestro autor. Daniel, un gran abrazo hasta Lima. Hola Juan Manuel, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy agradecido con Petroperú y contigo, y bueno, con todos los organizadores de estas conversaciones. De verdad, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí y poder conversar contigo. Qué buen hombre. Antes de ganar el COPE de Oro en cuento, habías hecho camino en la poesía. ¿Cómo fuese abrirte a hacer la narrativa breve? Además, te pido recordar para nosotros, para la audiencia, cómo fue ganar el premio en el 2010. ¿Qué sentó? A ver, wow. Claro, yo empecé escribiendo poesía. Yo ingresé a la San Marcos en el año 2000, a literatura, y como dices, sí, por ahí creo que coincidimos en algunas ocasiones. No nos llegamos a conocer personalmente, pero sí recuerdo haberte visto por ahí en la Facultad de Letras de San Marcos. Entonces yo empecé ahí escribiendo poesía con un grupo de amigos, ¿no? En un grupo literario que llamamos en ese entonces Coito Ergo Sum. Y sacábamos pequeñas plaquetas con nuestros poemas, ¿no? Entonces ya muchos años después, en un taller de los muchos que llevé de creación, recuerdo que fue un taller con Carmen Ollé. En uno de los ejercicios que realizábamos, se nos pidió pues hacer un ensayo de algún cuento, de alguna narración. Entonces yo empecé a escribir eso. Me fue muy difícil al principio porque no era muy afín a la narrativa, a escribir narrativa, porque había escrito poesía solamente. Por eso la primerísima versión del cuento era muy poética, era casi una prosa poética, ¿no? Entonces, fue en ese entonces que lo escribí así, y ya después lo guardé en un cajón, como siempre solemos hacer los escritores, y después de muchos años lo retomé y ya le di el desarrollo que culminó siendo el cuento que ganó, ¿no? Ahora, el premio, de verdad, no me lo esperaba. Fue una muy grata sorpresa, porque yo lo mandé con expectativas, sí, con expectativas, pero
No tantas como para esperar un premio, la verdad. Sobre todo en narrativa, porque no era en realidad mi campo, podríamos decir, ¿no? Y recuerdo mucho que estaba trabajando en la oficina, ¿no? Estaba en mi oficina en esa época, y me llegó la llamada, y, y me sorprendió muchísimo, no podía creerlo, la verdad, no podía creerlo. Porque justamente una semana antes, había salido los resultados del premio de ese año de ensayo. Ah, Y había ganado un amigo mío, Mauro Mamani, me acuerdo ese claro, año, claro. y me enteré de eso y lo felicité, me sentí muy contento por él. Pero también me puse a pensar, bueno, ya salieron los resultados, no me han llamado a mí, ya fue, ¿no? O sea, no he ganado nada, normal, no hay ningún problema. Pero una semana después me llegó la llamada cuando ya no esperaba nada y me sorprendió muchísimo y me emocioné mucho. Tanto así que en ese momento lo que atiné fue a llamar en esa época a mi madre para contárselo a la primera persona y también se emocionó mucho y bueno, fue una grata sorpresa. Y lo curioso es que también yo no había optado por contarle a nadie que estaba participando en el premio, ¿no? Solo a muy pocos amigos muy cercanos, ¿no? Entonces fue una sorpresa para todos, sobre todo para los que me conocían de literatura, porque sabían obviamente que yo escribía poesía y no narrativa. Entonces fue muy sorpresivo que ganen en narrativa. Y fue muy emocionante porque fue la primera vez que participaba en un concurso de ese tipo. Y ganarlo fue de verdad una alegría muy grande. Y claro, me impulsó a, a seguir escribiendo y a seguir en este camino de la literatura que nos encanta, como dicen, ¿no? Claro. Oye, Daniel, me ha gustado mucho que evoques a Carmen Ollé, a quien le mandamos un abrazo inmenso. Es una autora a quien yo, además de querer en lo personal, valoro muchísimo en lo literario. Si yo quiero una carrera a largo plazo, construírmela, el referente para mí es Carmen Ollé. Así que es bonito saber que siempre estamos mirando a quienes nos dejaron tantas enseñanzas. Al recordar tu evocar y esa llamada a tu madre que debe haber sido en verdad fascinante. Te cuento que yo, cuando recibí la noticia del Copé de Plata, llamé a mis padres y nadie contestaba. Ubiqué a una amiga de infancia, la llamé y lo primero que me dijo es, yo sabía que escribías, pero no que eras escritor. Hizo esa diferenciación clave, lo cual fue bonito. Oye, Daniel, entremos en materia del cuento. Sobre el protagonista de tu historia, recayó un hechizo que hace de su existencia una condena. Es un ave encerrada en sí misma. Tiene alas, color, parece libre, pero no es así. ¿Cómo fue articular este protagonista? Bueno, yo partí de la leyenda de Yaimama. ¿Sí? Conocía la leyenda y me puse a investigar más al respecto, ¿no? Y sabía de las otras oportunidades, o los otros escritores que habían tocado el tema del cuento de Yaimama, pero más enfocado en el original, ¿no? En la leyenda original que habla de dos niños en realidad que se pierden. Yo quise transformarle un poco eso y darle otro enfoque, ¿no? Darle un enfoque más, de repente, personal, ¿no? Sí. Tratando de en cierta forma reconocerme un poco también en el personaje, ¿no? Por eso es que opté porque sea un solo niño y con una madre que también, está como, es una familia quebrada, ¿no? Porque están solo la madre y el niño y están un poco en el desamparo y en esta ausencia del padre, ¿no? Entonces toda esta idea también quise plasmarla en el cuento a partir del niño y un poco plasmar todo también, muchos recuerdos que vinieron a mí al momento de escribir el cuento. Fue curioso porque el momento en que lo estaba escribiendo, y creo que eso influenció mucho, estaba leyendo mucha literatura de la selva. Ajá. Entonces creo que eso marcó un poco el estilo o el lenguaje que finalmente le di al cuento, ¿no? Y claro, toda esta penuria que sufre Sí. el personaje principal, el niño,
traté de darle todo ese dramatismo que sentí mucho al leer la leyenda, ¿no? Porque la leyenda también es muy dura y muy triste, ¿no? Pero, por ejemplo, en la leyenda original no se menciona que la Yemama tenga plumas de colores, ¿no? Porque la Yemama original, o sea, el ave real es gris, color gris, sin colores, ¿no? Pero yo quise darles esa idea de colorido para un poco plasmar el contraste entre la tragedia y este colorido que tiene el personaje, ¿no? Porque si bien el ave tiene mucho colorido y es muy viva y está siempre cantando, por el otro lado tiene esa dualidad que es la tragedia de haber perdido a su madre y no poder comunicarle que está ahí, ¿no? Que está prácticamente a su lado, ¿no? Y esta idea también de no poder volver a hacer lo que era antes y recuperar la vida que había tenido, ¿no? Es una maravilla cómo podemos seguir regresando a la tradición oral, que es coral y anónima, y desde la ficción construir versiones que nos iluminen el pasado. En tu historia estamos frente a un ámbito rural y nos transporta a un tiempo lejano en que esta madre, como bien decías, se enfrenta a una presencia que es maligna y no se doblega ella ante esta presencia. Y entonces la venganza, a manera de castigo, no recae sobre la madre, sino sobre el hijo. Un dolor que sobreviene con una ausencia brutal para ella. ¿Cómo fue también cincelar a esta madre? Y ya no solamente al muchacho hechizado, transformado, trastocado. Sí. Creo que me quedé sin tu audio, mi querido Daniel. Sí, ¿ahora me escuchas? Sí, sí, claro que sí. Sí, el tema de la madre también fue muy importante. No lo tenía planteado al principio. O sea, Ajá. En las primeras versiones del cuento no había una madre. O sea, estaba solo, era la historia simplemente del niño que se transformaba en ave, ¿no? Pero conforme fue avanzando mi reflexión para construir el cuento, intuí en cierta forma que era necesario la presencia de esta madre protectora, ¿no? Para ahondar mucho más incluso en el abandono, ¿no? En la idea del abandono, en la idea de la ruptura de la familia, ¿no? Y de esa angustia que siente el niño, ¿no? Y que también se ve reflejada en la madre, ¿no? Porque la madre también en el cuento viene de una pérdida. Sí. Entonces, un poco que se refugia en la figura del niño para sentirse acompañada en cierta forma, ¿no? Y la pérdida de este hijo que es, se podría decir, su única fortaleza en ese momento, la hunde en una depresión muy fuerte, ¿no? Tanto así que pierde un poco la voz a partir de ese momento, ¿no? Porque hay una parte en el cuento en que el niño regresa, o que la madre regresa a la casa y la madre no atina a decirle nada, no puede decirle qué es lo que ha pasado, ¿no? Porque siente ese temor de que, o sea, sabe que va a perderlo, ¿no? Entonces, plasmar eso sí fue también un trabajo muy difícil, pero creo que al final pude lograrlo de cierta forma para también marcar este contraste, ¿no? Entre la madre y el hijo, ¿no? Claro que sí. En Ayaimama están además las aguas, la noche, el viento, elementos naturales que suelen dominar las tradiciones populares. De tal modo que en estas páginas escritas se nos remite a la oralidad más primigenia. ¿Qué otras estrategias pusiste en práctica para esa ficción? Bueno, a partir de la oralidad sí me marcó mucho, creo que en mi vida, ¿no? No solo a partir de lo que aprendí en la carrera de literatura y lo que conocí leyendo autores o recopilaciones de cuentos orales y eso que leí bastante, más allá de todo eso que uno puede acceder, esa información a la que uno puede acceder, creo que la oralidad me marcó en el sentido más personal desde mi casa, porque en mi casa había mucha oralidad. Yo recuerdo mucho a mis abuelos, por ejemplo, contándonos historias, ¿no?
Era muy significativo eso, reunirnos a los más pequeños y contarnos historias, y muchas veces historias que eran interminables, que continuaban y continuaban sin ningún fin, ¿no? Y eso me marcó mucho, ese tipo de realidad muy personal me marcó mucho, y creo que fue también un impulso para escribir y para darle ese tono al cuento. Ahora, la idea del paisaje también fue un tema que tuve que reflexionar, porque yo no quería que el cuento estuviera enmarcado en un espacio definido o en un tiempo definido. Al principio lo empecé a armar así, pero dije después que no era necesario, o incluso era necesario que no se enmarque dentro de un espacio definido, para que mi intención era, en todo caso, que el cuento o la historia pueda ser identificada por cualquiera y pueda ser identificada en cualquier espacio. Claro, con todo ese tono de oralidad y de tradición primigenia, como dices, que tiene toda historia con leyenda, ¿no? con mucho de mito, pero sin enmarcarla en un espacio. Por eso, si bien la leyenda original es de la selva, yo no quise ambientarla específicamente o decir explícitamente en el cuento que las cosas se producían en la selva o en la sierra y en tal época, ¿no? Hay ciertos detalles, de repente, ciertas imágenes que podrían insinuar o condicionar al lector para ubicarlo en cierto momento. Pero eso ya finalmente depende del lector y de cómo lo perciba, que esa es mi intención, ¿no? Que el lector pueda percibirlo a partir de lo que ellos sienten, de lo que ellos piensan y de su propia experiencia, ¿no? Mi querido Daniel, una de las cosas que te cuento es que la audiencia puede leer el cuento ya, ha sido puesto en digital para el disfrute de la audiencia en general, y por lo tanto ya sabrá nuestro público aquello que ahora voy a preguntarte, lo habrán notado de inmediato, y es que en este relato optas por dos formas de presentar la escritura. La narración de la madre y el hijo se lee con letra redonda, normal, convencional, mientras que el monólogo interior del ave legendaria va con la fuente tipográfica en cursiva, tanto al inicio del relato como al final del mismo. Esta opción literaria fue quizá una decisión del editor, tan experimentado editor que eres. ¿Hay algo ahí de editor viviendo en el escritor? Bueno, siempre hay algo del editor viviendo en el escritor, es inevitable, ¿no? Pero, a ver, te cuento un poco. Claro. ¿De dónde viene esto? Como te dije, la primerísima versión que escribí tenía mucho de poesía. Era casi una prosa poética, como te decía, ¿no? Y esa primerísima versión fue el inicio y el final del cuento actual. Esas palabras en cursivas que están, eso fue la primerísima versión, ¿no? Claro, después fue evolucionando y cambió bastante, pero básicamente fue eso. Y por eso es que el tono de esas dos secciones son muy poéticas, ¿no? Tienen un tono muy poético más que narrativo, por eso es que es un monólogo también, ¿no? Sí. Ya después retomando el cuento y desarrollándolo, ya vino todo lo que es el cuerpo, ¿no? Todo lo que es la historia de la madre y el hijo y la maldición de cómo se transforma, ¿no? Porque de principio sabemos que estamos hablando con un niño que se ha transformado en un ave, ¿no? Pero ya después necesitaba yo explicar cómo llega a ese punto, ¿no? Entonces, la idea de marcarlo en cursivas, esa primera y última parte, era básicamente distinguir el tono de quién está hablando, ¿no? Es el niño el que habla, ¿no? Es el niño el que cuenta desde un tiempo que no se sabe, pero muchísimos siglos, se podría decir, después de lo que se va a contar la historia de la madre y el hijo, ¿no? Entonces, básicamente fue eso, fue remarcar que esta parte es la parte en la que habla básicamente el niño de su propio interior, y es por eso que en esta parte el personaje, que es esta ave, expresa todo su sentir, se suelta completamente, abre su interior completamente, y por eso es que era necesario que tenga ese tono mucho más poético, ¿no? Una consulta, Daniel. Mira, en el año 2002, en julio 2002 me parece, o junio, yo leo un mito peruano llamado Pani Paula.
Es un mito de dos hermanos, una historia incestuosa. Y cuando leo Pan y Paula, resuenan ya en mi mente dos lecturas previas. Había leído el año anterior El mundo sin Xóchitl, la novela de Miguel Gutiérrez, donde hay una relación incestuosa, y había releído un cuento de Rulfo, Talpa, que es la historia de una peregrinación para ver si se pueden curar, por lo menos sobrevivir a la muerte, de unas enfermedades terribles, los peregrinos de este relato. Y entonces cuando me dedico a escribir un cuento llamado Sin cobijo en Palomares, que es el que obtiene el Copé de Plata, siempre diré que es a raíz de leer Pan y Paula, esta legendaria historia oral de nuestro país. Pero también habían detrás un par de referentes plenamente literarios que yo quería aprovechar. El Ayaimama, tu cuento, definitivamente tiene como referente central este mito peruano, pero ¿qué otras lecturas habían estado fluyendo en torno a ti para encontrar ese hilado narrativo que al final logras, terminas y concluye con un oro muy bien ganado? Bueno, como te digo, en la época en la que escribí el cuento, estaba leyendo, curiosamente, pero no conscientemente, después ya me di cuenta, mucha literatura de la selva, mucha literatura sí. sobre mitos de la selva, ¿no? Recuerdo mucho haber disfrutado en esa época la lectura de Sangama, esta novela que es ambientada en la selva y que tiene mucho de esto mágico, ¿no? Sí. Igual también leí en esa época, la primera vez que la leí, Las tres mitades de Inomoxo, también de César Calvo, me acuerdo. Es clave, ¿no? Claro, y entonces en esa época leí más narrativa que poesía. Y creo que eso ayudó un poco a soltar mi mano para poder escribir narrativa, ¿no? Dejé un poco de leer poesía. Pero claro, la poesía siempre estuvo ahí presente, ¿no? Sí. Y yo creo que el cuento funciona en el disfrute de la relectura por ese tramo lírico del monólogo interior. Creo que es el que hace que manejemos a dos bandas el avance. Es un cuento delicioso que la audiencia va a disfrutar, si no ha disfrutado ya de leer. Oye, Daniel, no quiero abusar de tu sábado. Imagino que hay un almuerzo que te espera delicioso y gozoso, como corresponde a un momento limeño de fin de semana. Así que nada, solo darte un gran abrazo y agradecerte de parte de Petroperú, de Copé y el mío propio por acompañarnos hoy. No, gracias a usted. De verdad, ha sido un placer conversar contigo, Juan Manuel. Muchas gracias a Petroperú. De verdad, esta iniciativa de las entrevistas me parece genial. Y espero que lo sigan desarrollando. Sé que sí, que vengan muchos más programas de este tipo, porque sí, es necesario. Es muy importante porque conocemos las diferentes posturas o las diferentes visiones de los escritores, ¿no? Y es muy enriquecedor. Les agradezco muchísimo por la invitación. Me he disfrutado mucho y bueno, espero que la gente pueda, los que están viendo, puedan leer el cuento y espero que les guste, ¿no? Que lo disfruten mucho. Muchas gracias. Claro que sí. Un abrazo, Daniel, que te vaya de maravilla. Igualmente, un abrazo. Gracias, Daniel. El comentario al cuento Ayaimama estará a cargo de Maggie Romani. Les cuento, si bien nos conocemos con Maggie desde el patio de letras de San Marcos, ella estudiaba lingüística y yo literatura. La última vez que nos vimos fue muy lejos del Perú. Yo estaba en Bogotá por mi novela El barco de San Martín y Maggie vivía en esa ciudad. Bueno, es un decir eso de vivía, porque ella estudiaba, investigaba, impartía clases allí. El hecho es que me tocaba dar una charla en la inmensa biblioteca pública Julio Mario Santo Domingo y Maggie tuvo la generosidad de acompañarme en esa tarde hermosa de palabras y de café. ¿Quién es Maggie Romani Miranda? Pues bien, es doctor en lingüística por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en asuntos internacionales con énfasis en América Latina por la Universidad Externado de Colombia y Columbia University. Además, es autora de la fest novela Almudena y sus amores. Se desempeña como docente posgrado en la Universidad de San Marcos, de pregrado en la Universidad Ricardo Palma y es consultora del Estado peruano. Adelante con el video y el comentario. Juanma Chávez, un saludo afectuoso desde tu tierrita, nuestro amado Perú.
Gracias a Petroperú y a ti por la invitación a Conversaciones de Oro 2020 para compartir mi apreciación de lectura sobre Ayaimama, cuento ganador del Copé Oro en el 2010, cuyo autor es el escritor limeño Daniel Amayo Magallanes. Ayaimama es un mito extendido en gran parte de nuestra Amazonía peruana. Su nombre alude a un ave de apariencia algo desagradable que se mimetiza en los bosques, generalmente con los troncos secos de los árboles. Pero la Ayaimama también es un personaje que forma parte de la tradición oral indígena y se puede encontrar en las narraciones de los Awajún, de los Ashéninka, entre otros. Quienes hemos escuchado las diferentes versiones de esta historia, colegimos que esta ave inunda de tristeza a quienes la escuchan y es considerada, junto con otras, como un ave premonitoria o incluso malagüera. Su melancólica voz es entendida como la expresión a la cual alude su nombre, que es además una construcción onomatopéyica. ¡Ay, ay, mamá! Su canto es, en realidad, el llanto de quienes antes de ser aves fueron humanos, un niño y una niña abandonados por su padre en el medio del bosque y que reclaman desesperados, pero a la vez con resignación, a su madre. Daniel Amayo ha logrado recrear este mito de forma cautivante. Su narración nos enlaza con personajes del mundo amazónico, provistos de características fantásticas, pero también prosaicamente reales. Nos presenta situaciones y costumbres que han supervivido en el tiempo, no solo en la floresta, sino también en el espacio andino. La oposición real y real de la Ayaimama subvierte los valores culturales en los que se basan comúnmente nuestras interpretaciones del mundo. Nos permiten cuestionar la percepción del tiempo, del espacio, de la materia. El Ayaimama de Amayo nos presenta esa atmósfera espiritual y el ámbito social armoniosamente conjugados. El desarrollo de este cuento está delimitado por 2 monólogos melancólicos pero cautivantes, de este ser solitario, metamorfoseado en ave por causa de una maldición. Un ser que se considera invisibilizado por una sociedad indiferente que no ha sabido comprenderla. A diferencia de la Ayaimama real, cuyo cuerpo está cubierto por un plumaje lúgubre y mustio, el ave de este cuento está cubierta por un plumaje colorido. Además, no se mimetiza escondiéndose ni huye de la gente. Más bien, busca la luz del día para ser vista. Sin suerte, por cierto. Amayo, haciendo un hábil uso de los recursos narrativos, logra envolvernos con situaciones desconocidas, propias de una cosmovisión amazónica. El juego de los tiempos y el uso de los diálogos alternados en el desarrollo de su historia no son gratuitos, ya que el autor logra con ello dar agilidad a su relato. Son presentes en su narración las dicotomías presencia-ausencia, día-noche, deseo-desprecio, tierra-agua. Esta última, el agua, es concebida desde lo amazónico como un espacio sagrado, como una entidad en donde también habitan otros seres, y justamente este conocimiento ha sido muy bien manejado por el autor, quien incorpora en su recreación este elemento que es ajeno a otras versiones del mito. Ayaimama es una narración con un lenguaje claro, en donde los oxímoros y otras figuras aparecen como chispazos oportunos, pareciendo buscar elegantemente el detalle lírico sobre el escrito. Llama mi atención la imagen del hueco en el pecho de la madre, espacio siempre presente en ella que será llenado con una eterna ausencia. Su desprecio será castigado con el dolor del hijo perdido. Y llama especialmente mi atención como lingüista
el uso de los términos colina y valle, que son en realidad poco usados en la Amazonía, quizás con el propósito totalmente válido de hacernos caer en cuenta de la extensión del mito también al ámbito andino. Para cerrar mis comentarios, rescato las que considero son palabras justas de Ricardo González Vigil, puestas en su prólogo a este cuento. Cito: Quiamayo ha logrado salir airoso de la hazaña de volver a contar el Ayaimama. Y sí, ya que antes este mito pasó por la pluma de un Ciro Alegría en su magnífica obra El mundo es ancho y ajeno. Así también fue recopilada en Mitos, Leyendas y Cuentos Peruanos, editado nada más que por José María Arguedas y Francisco Izquierdo Ríos, siendo este último considerado uno de los máximos representantes del realismo mágico maravilloso amazónico. Bien, estos son mis comentarios a partir de mi lectura. Muchas gracias a Petroperú por este proyecto que rinde homenaje a los premios Copé Cuento y permite conocer al mundo a cada uno de los ganadores y sus obras, promocionando así la cultura de nuestro país. Un saludo a todos los ganadores, en especial a Daniela Mayo por regalarnos este maravilloso cuento que revalora la cosmovisión indígena, legado vivo y dinámico de nuestros pueblos hermanos. Que tengan un feliz sábado. Juan Manuel Chávez, un gran abrazo. Va mi cariño, Maggie, muchísimas gracias. Comentario hecho, y entonces a lo que vamos. El programa es de ustedes. Por ello siempre termina con las palabras que nos brindan, que no son pocas. Aquí tenemos a Lupe Jara, que dice: la prosa poética inicial es preciosa. Felicitaciones. Tenemos a Úrsula Muro. Ese es mi amigo, caracho. Se refiere a Daniela Mayo, no a mí, por supuesto. Muy orgullosa de él. Tenemos a Guillermo Rafo Ramos. Bonita semblanza. Le agradecemos a Guillermo. Tenemos a Yolanda Julca, quien considera, como debe ser, a Daniela Mayo un grande. Finalmente, a Juan Luis Espinosa Chinchón, previos saludos cordiales, esperando siempre el programa sobre los Copé de Oro. Pues bien, el programa llegando a su fin, solo queda asegurar que nos reencontremos el 5 de diciembre, siempre en Barcelona. Y en este caso una fecha para mí muy especial. El próximo sábado es cumpleaños de mi madre. Y además es el día en el cual rememoro ya los 3 años que me mudé para este lado del mundo. Imagínense cómo es todo. Pues bien, hoy estuvimos en Gibre Solidari, que siempre nos acogen tan bien. Nos dan agua, espacio y ventilación y cariño. Nada, fue Juan Manuel Chávez para ustedes, desde Barcelona y esta vez rodeado de solidaridad.